conflicto parece definir al mundo en este siglo XXI, como si fuera la disputa entre dos bandos irreconciliables y enemigos a muerte. Trátese de equipos de fútbol, calles, barrios, regiones, países, hemisferios, mundos. Es decir, la confrontación domina la manera como intentamos comprender el sentido de nuestro tiempo. La revolución informática y digital que caracteriza nuestra era ha incentivado el surgimiento de dispositivos electrónicos que facilitan el contacto, la interacción instrumental, pero que no significan potenciar el diálogo, la conversación, el acuerdo, la cooperación. Esta función básica del lenguaje ha cedido su importancia a favor del uso confrontacional, individualista y agresivo de la palabra, que impone la toma de posición en contra. Por otro lado, el monopolio de los medios de comunicación social manipula la información difundida en los países del mundo en función de la posición defendida en consonancia con los intereses económicos propios. La polarización aparece como inevitable cuando la veracidad y la ética ceden terreno al sensacionalismo, los índices de sintonía y las noticias falsas, fake news, que son las municiones de la guerra informática. Esta constituye una caja de resonancia de la guerra comercial, económica, militar. El secreto que encierra esta separación o división de la realidad en dos opuestos radica en que ambas dicotomías defienden aspectos o ideas del mismo orden, sistema o modelo, autoatribuyéndose la genuina, auténtica o verdadera representación. Si se analiza y profundiza en las diferencias entre sí de ambas posturas, se descubre que se trata de matices o interpretaciones parecidas, de énfasis semejantes, sin argumento crítico alguno, como pretender que la distancia entre el azul o el celeste es tan clara como lo negro y lo blanco. Es decir, ambos puntos de vista creen tener la verdad sobre una realidad que consideran adecuada, mejor, verdad vigente que el antagónico pone en peligro. Ninguno de los dos polos divididos acepta, reconoce o indica problemas, defectos, distorsiones en el sistema, régimen del modo de existencia. Entendemos que esta paradoja o contradicción se explica porque se tratan de dos formas de defensa del mismo reino privilegiado actual, del que ambos polos obtienen beneficio y ventaja. En tal sentido, comprendemos la frase de que Maquiavelo en el libro El Príncipe, 1513, tomó de Julio César: divide y vencerás. Mientras estén divididos, la posibilidad de que surja, se desarrolle y finalmente venza la idea de la necesidad de una nueva modalidad de existencia, régimen o vida será muy remota. El deterioro de la educación pública y la privatización dominante en la sociedad de la información han incidido en la difusión y generalización de la ignorancia y la mediocridad. Los actuales esclavos explotados no poseen cadenas físicas, sino mentales. Están convencidos de que viven en la mejor era de la humanidad sin percibir las inmensas diferencias en el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la calidad de vida. Paradójicamente, nunca antes la humanidad ha tenido tantos conocimientos, tecnologías y recursos como para conseguir desterrar el hambre, la enfermedad, el sufrimiento, para alcanzar el sueño de un mundo donde toda forma de vida, sin distinción de ningún tipo, pueda existir en paz. Sin embargo, desde inicio de la década del 90 del siglo pasado, el sistema económico ha transitado hacia un nuevo capitalismo tecnológico digital. Este consigue obtener ganancias exorbitantes gracias a la explotación de bienes culturales intangibles que, por no responder a necesidades naturales, amplía ilimitadamente el consumo.
Para tal evolución, la producción postindustrial ha promovido una cultura del espectáculo a través del uso de dispositivos electrónicos e interfaces con inteligencia artificial. El resultado ha sido la hegemonía mundial de un modo de vida despilfarrador, contaminante, que alienta la evasión, el egoísmo y el culto al dinero. Gracias a Internet, la multimedia y la telemática, los intereses millonarios de las transnacionales controlan la conectividad entre los pueblos del planeta y ocultan los graves problemas actuales. Medio siglo después, el régimen moderno ha producido un grave calentamiento global, contaminación y cambios climáticos que conducirán a la humanidad a su extinción para el 2055 si no se cambia el modelo de economía globalizada del capitalismo informático y militar dependiente de energías orgánicas no renovables. Este ha acelerado la explotación y la depredación de la naturaleza para exacerbar el consumo y el desperdicio. Simultáneamente, la brecha entre los poquísimos que tienen muchísimo y los muchísimos que no tienen nada se ha ampliado. Con datos de Oxfam de enero del 2022, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se han deteriorado notoriamente a causa del COVID-19. Las inmensas desigualdades económicas, raciales y de género, así como entre países, fracturan nuestro mundo. Esto es resultado de decisiones deliberadas. La, entre comillas, violencia económica y social tiene lugar cuando la política a nivel estructural está diseñada para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas y las personas racializadas. Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada 4 segundos. Se piensa que si se establece la verdad de los hechos en base a información objetiva de fuentes reconocidas, se puede superar la polarización para sancionar por la razón un consenso válido. Pero sucede que las personas atrapadas en dicotomías o bandos opuestos suelen ser renuentes a reconocer nueva información que contradice sus creencias previas por el estrecho vínculo que tienen con la dimensión emocional de sus identidades. En vano se busca explicar, aclarar o educar para imponer la escucha que conduce al diálogo. Según la psicología cognitiva, se entiende esta conducta porque admitir lo contrario implicaría reconocer que fueron engañados por alguien en quien confiaron. Denomina dicha respuesta como disonancia cognitiva, que establece que cuando se produce un conflicto entre nuestras creencias previas y nueva información, se busca de manera inconsciente atenuar, rechazar, ignorar o distorsionar dicha evidencia para que coincida con nuestras ideas o pensamientos. Es por eso que deviene en un ciclo vicioso o en monólogos cerrados donde ninguno escucha y mucho menos dialoga, conversa, al no estar interesado sinceramente en el punto de vista contrario. No necesariamente el antagonismo, la oposición, significan dualidad irreconciliable. La actual modernidad surgió en pugna contra el régimen antiguo porque no existe progreso sin conflicto, no existe crecimiento sin crisis. Esto es válido para la existencia natural y social. No hay que temer todo antagonismo inevitable en todo proceso, solo buscar su resolución o conciliación mutuamente en el plano individual y social, de acuerdo al principio de complementariedad.
Este hace referencia a aspectos que se niegan mutuamente, pero que al mismo tiempo son necesarios para describir una realidad. Los tiempos de cambios suelen ser épocas de crisis. Una nueva cultura solo puede comprenderse y gestarse desde el conflicto, siempre que éste se asuma como una experiencia enriquecedora. La división en polos contrarios genera intensos aprendizajes y niveles mayores de integración. La manera como resolveremos esta absurda polarización implicará un grado mayor y desarrollo de nuestra democracia. Esta se funda en la institucionalización, la aceptación de la disensión, de la diferencia, de la pluralidad y la heterogeneidad. La democracia no es la dictadura de la mayoría, sino el derecho a la discrepancia. Por eso la experiencia artística y literaria son escuelas de disidencia, libertad y conciencia crítica, arte de la desobediencia civil pacífica. En tal sentido, para finalizar, debemos esforzarnos y abrirnos al diálogo para recuperar la perspectiva de un nuevo horizonte cultural, social y económico para el mundo. Justo en medio de las disputas, se hace evidente que como seres humanos estamos en capacidad de orientarnos hacia un futuro más solidario y cooperativo, con el planeta y con nuestros semejantes. Recuperemos la palabra para articular y solucionar nuestras discrepancias. No caigamos en el juego de los mercaderes de la guerra, las armas, el narcotráfico y la corrupción organizada. En palabras del filósofo italiano Franco Berardi, comillas, la barbarie está allanando el camino a la extinción de la civilización humana y la alternativa que hoy se presenta sigue siendo la misma, solo que en un nivel más alto, más radical, o el comunismo o la extinción.